Todo inició con un error minutos después, causando uno de los desastres nucleares más extraños en la historia de Estados Unidos. Fue una historia de encubrimientos, secretos y tal vez incluso asesinato. En el episodio de hoy de The Infographics Show, vamos a contar la historia del cadáver más radiactivo en la historia de Estados Unidos. La noche del 3 de enero de 1961, los militares Ricardo Dick Legg, Juan Jack Burns y Ricardo McKinley llegaron al reactor SL-1 en Idaho para lo que parecía un trabajo rutinario. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética gastaban mucho compitiendo por la energía nuclear, pero la seguridad no siempre era su prioridad. Juan, neoyorquino con un bebé, era un temerario despreocupado y conocido por su temperamento. Se unió al ejército y aceptó de inmediato el puesto en el programa nuclear por el excelente sueldo. Ricardo era padre de 3 hijos de una zona rural de Michigan. Le encantaba cazar al aire libre, así que la tranquila Idaho le venía perfecto. Ambos se entrenaron en Fort Belvoir, Virginia, durante 4 meses intensos aprendiendo operaciones de reactores y simulacros de fallas, arranques en frío, apagados y emergencias. Aprobaron los exámenes psicológicos y fueron considerados aptos para trabajar en el reactor. Pero la veracidad de ese último punto sería luego tema de intenso escrutinio. Ambos soñaban con ser pioneros atómicos en un mundo que cambiaba rápidamente. Estados Unidos, como Rusia y Reino Unido, ahora podía usar energía nuclear para generar electricidad, no solo para destruir ciudades. En 1955, el sitio de Idaho hizo historia al ser el primer lugar en el mundo donde un reactor nuclear abasteció de energía a toda una ciudad. Arco, con una población de solo unos cientos de personas. Pero pronto volvería a hacer historia por algo mucho más oscuro. En 1959, el sitio contaba con 52 reactores, la mayor concentración mundial en un solo lugar. Pero juntos, ya habían experimentado 27 fusiones del núcleo. 9 intencionales como pruebas de seguridad, el resto pequeños accidentes sin pérdida de vidas humanas. Pero eso estaba a punto de cambiar. En un reactor, los átomos de uranio se dividen y liberan neutrones que inician una reacción en cadena. Si es muy rápida, puede sobrecalentarse o explotar. Las barras de control, varillas de boro o cadmio, absorben los neutrones sueltos. Si las insertas, la reacción se detiene. Si las sacas, se acelera. Las barras frías se prueban antes del arranque. Las barras calientes durante la operación. Todo se trata de equilibrio. Es trabajo rutinario, pero mortal si se hace mal. Jack y Dick sabían que sacar una barra de control demasiado podría ser catastrófico. Sacar una de ellas a propósito, tan lejos, parecía impensable. Requeriría esfuerzo y sería una muerte segura. Era un trabajo desafiante y estresante, sobre todo por el viaje en autobús al desierto. Trabajaban jornadas de 10 horas, así que cuando regresaron al trabajo después de las vacaciones de Navidad, estaban recargados de energía. Era el turno de la tarde. Dick había estado en una fiesta después de Navidad más temprano ese día y estaba de muy mal humor. Le acababan de decir que, debido a su comportamiento, podría tener que ser transferido, tal vez incluso expulsado completamente del programa nuclear. Era su trabajo soñado y la única forma de mantener a su familia. Se paró frente a su jefe, como si fuera a golpearlo. Al entrar más tarde al trabajo en la sala del reactor, sabía que lo que hizo podía arruinar su carrera en energía atómica. La vida de Jack también estaba destrozada. Su matrimonio era tan problemático que ni dormía en casa. Estaba completamente quebrado y ya llevaba 2 cervezas encima cuando llegó a su turno ese día. Durante años, él y su esposa Arlene discutían a gritos al menos una vez por semana. Y cuando Jack salía de fiesta, lo hacía en grande. Los fines de semana solía ir solo a las colinas cuando no visitaba prostitutas. Para quienes lo veían, Jack no era apto para ser papá en un matrimonio que sofocaba su espíritu libre, egoísta e imprudente. Ese día, el peor enemigo de Jack entró por la puerta, Dick. Se suponía que él no debía estar ahí, y los 2 hombres se despreciaban mutuamente. Sus órdenes eran realizar un vaciado, volver a ensamblar las varillas, hacer pruebas de caída en frío de las varillas, revisar si había fugas, hacer pruebas de caída en caliente de las varillas y arrancar. Ambos ya lo habían hecho antes, pero era la primera vez que Dick lo hacía como supervisor. Ricardo McKinley, el tercer operador y padre de 2 hijos en Ohio, no tenía antecedentes con Jack y Dick. Era nuevo, llevaba 3 semanas tras su capacitación a los 27 años, tenía mucha experiencia militar, pero ese día era el novato en la sala. El turno de día. El sargento jefe Stolla conocía todo sobre Jack como pareja atómica y vivía cerca de Jack y Arlene, y escuchaba las peleas constantes, los gritos, el romper de los vasos. Cuando Jack llegaba al trabajo, Stolla notaba que se veía alterado y nervioso.
Ese brillo en sus ojos le decía todo. Jack estaba de mal humor. En ese momento desconocía por lo que pasaba Jack en casa. A las 7 p.m., Arlene le había llamado a Jack al teléfono del trabajo. Estaba furiosa por el fin de su matrimonio. Quería el divorcio y la mitad de su último cheque. Arlene se calmó e intentó llamar otra vez, pero Jack no contestó. Quería hablar las cosas, tal vez decirle que le daría otra oportunidad. La recepcionista recibió 3 llamadas más de ella, pero Jack no respondió. Años después, el estado mental de Jack ese día sería tema importante, pues su imprudencia ya afectaba su trabajo. Su supervisor dijo que no estaba listo para ascender, aunque Jack pensaba que ya lo tenía asegurado. Era inteligente, pero su temperamento explosivo no era ideal para operar un reactor nuclear. Un colega dijo que era difícil de manejar. Su actitud era a menudo tóxica. Gritaba, lanzaba herramientas, asustaba a la gente, y cuando no explotaba, estaba taciturno con una nube oscura sobre su cabeza. A menudo se sentía frustrado al ver que sus compañeros de Fort Belvoir ascendían a supervisores y él seguía como operador básico. Sus amigos decían que sentía vergüenza y cambiaba de ira a furia silenciosa. Dick mejoró tras el entrenamiento, aprobó más exámenes y se preparó para trabajar en el sector nuclear civil. Como Jack, tenía temperamento fuerte y hacía berrinches en el trabajo si algo no salía como quería. Sus supervisores dijeron que era por su complejo de inferioridad por su estatura. Dick medía como 1.68, era un sábelotodo y muy mandón desde que lo ascendieron a jefe de operadores, pero aún así tenía la mala costumbre de hacer bromas pesadas. Encendía la alarma del reactor solo para asustar a los demás. Un día apagó el ventilador, el sistema se sobrecalentó, todos entraron en pánico, y Dick solo se rió y lo encendió otra vez. Tras varios incidentes, como dormir en su auto y fichar la entrada por su amigo ausente, el superintendente dijo que era suficiente. Antes de Navidad, el supervisor transfirió al amigo de Dick fuera del SL1 y asignó a Jack Burns en su lugar. 6 meses antes, se habían metido en una pelea brutal a puñetazos en una despedida de soltero, según dijo un amigo. Tras la pelea, Jack estaba como un volcán a punto de estallar y ambos trabajarían juntos en Año Nuevo. ¿Una receta para una reacción nuclear? Arlene llamó a Jack una última vez antes de las 9 p.m. Nadie contestó el teléfono, lo cual era inusual. La recepcionista, preocupada, hizo algunas llamadas. A 8 millas por el camino desértico, sonó la alarma en la estación de bomberos a las 9:01. Afuera hacía 16 grados Fahrenheit y todo estaba cubierto de nieve, por lo que los muchachos pensaban que era una falsa alarma. 9 minutos después, los bomberos llegaron al patio frente al edificio SL1. Las alarmas de radiación sonaban fuerte, pero desde lejos todo parecía estar bien. El equipo avanzó por un pasillo estrecho, pasando junto a tazas de café sin beber y loncheras intactas. No había fuego ni humo, solo una extraña sensación de que algo andaba mal. ¿Dónde estaban los operadores? Un bombero sacó un detector de radiación. La lectura máxima del dispositivo era de 500 Röntgens, suficiente a esa distancia para dañar órganos internos y médula ósea, siendo letal con exposición prolongada. Al acercarse a la sala del reactor, la aguja se disparó como un Porsche en una carrera, dijo un bombero, agregando: Nunca habíamos visto una lectura así. Pensaron que algo falló y por suerte decidieron irse. Eran las 9:35. Físicos de la salud con protección y mascarillas entraron, mientras los bomberos tiritaban afuera en el estacionamiento. El agua del reactor de enfriamiento cubría la habitación. El reactor explotó, el núcleo quedó expuesto y había metal retorcido por todos lados. La radiación ahora estaba en niveles extremos. Sin señales de los operadores, devolvieron los autobuses del turno nocturno y establecieron control de carretera. La señal se cortó. Desastre de clase 1 llegó hasta Washington. A los generales, almirantes, incluso al presidente. Dentro del edificio, hallaron a 2 de los hombres desaparecidos. McKinley estaba junto al panel de control, moviéndose y gimiendo. Vivo. Jack, sangrando de la cabeza, yacía junto a un escudo del reactor, probablemente muerto, mientras Dick no aparecía por ningún lado. Uno de los hombres pidió ayuda con su máscara empañada. Era peligroso quedarse, pero debían intentar salvar a McKinley. Lo levantaron y lo pusieron en una camilla, lo llevaron a una ambulancia y le colocaron un respirador sobre la boca. La mitad de su rostro faltaba y su cuerpo era altamente radiactivo. A las 11:14 p.m. fue declarado muerto momentos después. Los monitores mostraron que la subambulancia ahora emitía radiación letal. Los conductores estaban en peligro. Quienes se acercaron al edificio se frotaron con jabón de descontaminación, rezando en silencio para no mostrar signos de envenenamiento. Jack estaba muerto, pero ¿dónde estaba Dick? Los hombres no pueden simplemente desaparecer. Buscaron entre el gas radiactivo, hasta que uno lo vio.
Levantó su linterna y escaneó el cuerpo mutilado. Dick estaba clavado al techo, atravesado por una barra de control, con sangre goteando al suelo de abajo. Una hora después, el comandante en SL-1 fue a casa de Arlene. Ella lo vio y cayó en sus brazos. Esto era secreto. Solo podía decir que Jack estaba muerto. A las esposas de los otros 2 hombres también se les mantuvo en la oscuridad, solo se les dijo que había habido un accidente. Una noticia de accidente nuclear causaría pánico en Estados Unidos y sería un logro para los soviéticos. Un hombre empalado en el techo por negligencia estadounidense y arrogancia capitalista era oro para un propagandista comunista. El cuerpo de McKinley estaba tan contaminado que el conductor de la ambulancia llevaba un chaleco forrado de plomo. Condujo 1 hora y luego otro tomó el volante, no sin antes beber licor para darse valor. Llegaron a una planta química, donde trabajadores con ropa protectora sacaron a McKinley, lo pusieron en un tanque de acero y lo cubrieron con hielo y alcohol. Al día siguiente, sacaron a Jack y, como la radiación era de 750 Roentgens, trabajaron por turnos. Un equipo de una unidad radiológica especial tardó 6 días en bajar a Dick del techo. Con la ayuda de la tripulación, una docena de hombres con pértigas, una grúa y una red. Los objetos contaminados se almacenaron cuidadosamente en un contenedor con 10 centímetros de plomo. Fue un momento importante en la historia de Estados Unidos. Nunca había pasado algo así en ninguna parte del mundo, pero la pregunta era: ¿cómo sucedió? La investigación inicial concluyó que, por razones poco claras, Jack levantó la barra de control central más de 20 pulgadas muy por encima de las 4 requeridas para arrancar el reactor. Ese movimiento bastó para que el reactor pasara de estable a supercrítico en milisegundos. Y Jack sabía lo que eso implicaba. Era un error casi imposible. Levantar la barra de control de 84 libras tan alto habría sido muy difícil. Aún con el sistema de contrapeso, la potencia del reactor superó 6,000 veces su capacidad nominal. El calor repentino vaporizó el agua y generó un fuerte golpe de vapor que hizo volar la tapa del reactor. El recipiente de 26,000 libras fue elevado casi 3 metros, lanzando metal por todos lados. La explosión lanzó las barras de combustible a las paredes de contención, clavando el cuerpo de Dick al techo. La noticia llegó a la prensa mientras los políticos intentaban responder preguntas incómodas sin revelar demasiados detalles. Era un asunto de seguridad nacional para las familias. Solo querían la verdad y que sus seres queridos regresaran para enterrarlos. Pocos sabían ellos que la Comisión de Energía Atómica todavía estaba hablando de deshacerse de los cuerpos en fosas de desechos de alta radiación. Aún así, eso no luciría bien para el gobierno estadounidense, que ya estaba en crisis, participando en lo que luego algunos llamaron encubrimiento. Tras autopsias difíciles, los cuerpos fueron envueltos en plomo, atados con metal y puestos en un ataúd especial. Los ataúdes se pusieron en una bóveda de plomo con una etiqueta: precaución, área de alta radiación. Las bóvedas de Jack y Dick fueron transportadas en un C-54 y llevadas a los cementerios de sus ciudades natales, de acuerdo con los deseos de sus familias. Ahí, un camión vertió cemento en tumbas profundas. Todavía se podía detectar radiación a través de las bóvedas, así que las familias tuvieron que mantenerse a 6 metros de distancia durante el servicio fúnebre. Cuando terminó, el camión de cemento rellenó los agujeros. El cuerpo de McKinley fue sepultado en el Cementerio Nacional de Arlington, no en el sitio del reactor, como se informó inicialmente. La tumba viene con una advertencia: el cuerpo está contaminado con isótopos radiactivos de larga vida. Bajo ninguna circunstancia se retirará el cuerpo. Durante muchos años circularon rumores, principalmente porque el ejército mantuvo los detalles en secreto. En 1961, el veredicto final ya se había dado. No se pudo determinar de manera concluyente la causa de la rápida extracción de la barra de control central. Algunos creían que la barra se atascó, pero eso parecía casi imposible para quienes conocían el funcionamiento de los reactores. Nunca había sucedido antes y nunca debería suceder, pero los accidentes extraños rara vez son previsibles. Sin embargo, los operadores afirmaron que Jack no pudo cometer un error tan grave. Sería como si un barbero apuñalara por accidente a su cliente. A un operador le preguntaron si sabía que el reactor se volvería crítico al retirar la barra de control central. Él respondió: claro, solíamos hablar de lo que haríamos. Si estuviéramos en una estación de radar y vinieran los rusos, la sacaríamos. Incluso ahora, en la década de 2020, un exanalista de seguridad nuclear del Laboratorio Nacional de Idaho afirmó que sería casi imposible que Jack cometiera ese error si en verdad fue sabotaje. Definitivamente, esa no era una narrativa que funcionara bien para el gobierno de Estados Unidos. Fue peor que la negligencia durante la Guerra Fría.
reflejo de disfunción y decadencia moral en Estados Unidos. Por eso los principales periódicos ignoraron el sabotaje, incluso después. El doctor Stephen Hanauer, investigador de la Comisión de Energía Atómica, afirmó que fue un caso de asesinato y autoinmolación. Ricardo McKinley, con su esposa embarazada, quedó atrapado en medio, añadió el doctor Hanauer. Otro giro. Dijo que había un triángulo amoroso, que Ricardo había estado durmiendo con Arlene. Quizá la Comisión de Energía Atómica intentó culpar al error humano por un reactor mal diseñado en una industria muy lucrativa. La verdad tardó años en revelarse. Jacobo y Ricardo realmente tenían problemas de ira. Jacobo estaba al límite, sin dinero, y pensaba que su esposa lo había dejado. Le pidieron trabajar bajo las órdenes de un hombre que despreciaba y envidiaba, así que el sabotaje no era descartable. Esa fue la primera vez que un reactor causó la pérdida de vidas. Pero si quieres ver un desastre a una escala mucho mayor, mira Chernóbil, desastre de explosión nuclear explicado hora por hora, o mejor revisa este video.